conversión, que al final creo que es lo que nos puede llegar a interesar como punto final. Entonces, si alguno quiere hacer alguna aportación al inicio, antes de comenzar, de vosotros, ¿no? Pues dale, ataca. Ataco. Voy a empezar con Teba y le quiero preguntar por un concepto que también me gustaría que participarais vosotros y me dijerais si lo conocéis, si lo habéis utilizado, lo que nos va a explicar ella, que es el término community commerce o community shopping. Y también creo que tienes algún ejemplo viral que nos puedes poner que habéis utilizado en vuestra plataforma, así que todo tuyo. Muchas gracias, Raquel, y bueno, buenos días a todos. Es un placer compartir mesa con mis compañeros. Yo te voy a contar un poco cómo lo vemos nosotros. Desde TikTok, lo que no nos consideramos una red social, nos consideramos una plataforma de entretenimiento. Una plataforma de entretenimiento empoderada por la comunidad. Entonces, ¿esto en qué consiste? Porque a lo mejor no todos utilizáis TikTok muy a menudo. Básicamente, la gente viene a TikTok a entretenerse, a pasárselo bien. Es muy probable que identifiquéis cuando una persona está utilizando TikTok por el tipo de gestos que hace, pero sobre todo porque es muy probable que se esté riendo en voz alta. Pero el contenido de la plataforma está empoderado por la comunidad. Es una comunidad muy diversa, sobre todo muy creativa, y de más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con esta comunidad? Que se aglutinan en torno a pasiones comunes, ¿vale? No se viene a TikTok a ver qué es lo que hace el famoso de turno o nuestra prima, nuestra vecina, sino ponemos en contacto a personas de todo el mundo que no se conocen, pero que tienen esos intereses comunes y esas pasiones comunes. Y eso puede ir desde lo más macro a lo más nicho, porque os aseguro que hay un TikTok absolutamente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en estas comunidades las personas muestran toda su experiencia de compra, todo el funnel, desde la propia experiencia de voy a la tienda y lo compro, hasta cómo uso el producto, reviews, me funciona bien, no me funciona bien. Eso es el social commerce o el community commerce, que cada vez más confiamos en personas que no conocemos, pero que son como nosotros y que tienen esos intereses comunes. Me preguntabas por casos de éxito, sí, casos virales. Sí, porque Luisa, estuve hablando con tu compañera Luisa y me comentaba dos o tres que me parecían interesantes. Os voy a poner dos que yo creo que os suenan a todos y si no me lo decís. En el segmento de belleza, las marcas de belleza han sabido utilizar todo este potencial de compra de las comunidades de TikTok súper rápido. Os sonará la tendencia TikTok made me buy it o TikTok me lo hizo comprar. Esto en belleza es brutal. Os pongo el caso, Maybelline, una máscara de pestañas, Sky High, ¿qué hicieron? Confiar en una creadora de TikTok, no una persona famosa, una chica, pues además se parece mucho a mí, bueno, mucho más guapa, pero que ella lo que hacía era, bueno, pues voy a probar esta máscara, yo soy muy blanca de piel, soy muy rubita, tengo poca pestaña, la utilizo y mira lo que pasa. ¿Qué sucedió con eso? Quienes veían el vídeo en TikTok que tenían ese interés, se fueron a comprar la máscara de pestañas, pero no solamente se la compraron, sino que subieron su propia experiencia con el producto. Es decir, unos nos inspiramos a otros y nos damos esa recomendación de compra. De hecho, yo no sé si os ha pasado, pero estas últimas Navidades yo he visto más de un lineal y más de 2 en tienda física con el visto en TikTok. O sea, visto en TikTok es el nuevo visto en televisión. Y eso está pasando en el mundo físico. Y el otro caso viral, para que veáis que no solamente pasa con belleza, ¿os acordáis de aquella receta de pasta feta que durante la pandemia todos hicimos o todos quisimos hacer? Pues hubo supermercados en el Reino Unido que estuvieron muy rápidos y lo que hicieron fue, vale, pues yo te hago un pack justo con los ingredientes de la receta de la ensalada de pasta feta y agotaron en tiendas. Vale para muchísimas industrias, luego si quieres entramos más en detalle con viajes, pero libros. A priori, muchos pensaréis, nada, es que TikTok es un sitio de bailes y de adolescentes. Hay una comunidad lectora en TikTok con el hashtag BookTok que hace que se agoten esos libros también. Entonces, es muy diverso, da para todo y ese community shopping o social shopping es lo que está un poco cambiando ese paradigma de qué tipo de productos o qué tipo de servicios consideramos a la hora de tomar nuestras decisiones de compra. Incluso te diría que para servicios. Hay uno de los TikToks que tiene cerca de 1,5 millones de seguidores, que es un abogado y hace TikToks de 15 segundos de consejos que lo siguen 1,5 millones de personas. Es decir, es un nuevo entorno que hay que saber desarrollar, desde luego. Absolutamente. Sí, incluso me comentaba Luisa el otro día eso, que se habían creado paquetes
que había marcas que hacían productos ad hoc porque se hacía tan viral, como lo que has comentado de Tesco, que al final lo que quería la gente es quiero comprar ese paquete que lo he visto en TikTok y lo quiero hacer exactamente igual, ¿no? Sí, Yo me fui a comprar unas medias el otro día y tengo que decir que me hinchaba de orgullo porque la chica llegó a la caja y le dijo a la chica, a la dependienta, vengo a por las medias de TikTok. Qué bueno. O sea, así. Y hay un caso de éxito muy reciente que a lo mejor alguno conoce, de Bimbo, que agotó el Cruapan antes de que saliera, solo porque la gente lo veía en TikTok y decía yo quiero, y entonces luego iba al supermercado, no lo encontraba y decía no lo tengo, y subía el no lo he encontrado a TikTok. O sea, es todo un fenómeno que luego hay que saber, claro, obviamente depende de cada situación, y hablaremos del sector de turismo, etcétera, cómo aprovechar. De hecho, lo que decimos nosotros mucho es que las tendencias hoy en día nacen en TikTok, pero luego tienen vida mucho más allá de la plataforma, y desde luego ese reflejo en el mundo físico es algo que no podemos obviar. Claro, es lo que pensaba el otro día cuando hablaba con Luisa, ¿no? Que tú lo ves en digital, pero que después se extrapola a la parte física con el producto. ¿Lo conocíais, el concepto? ¿Sí? Bueno, por ahí dicen que sí. ¿No? Hay de todo. Bueno. También hablando con Luisa el otro día, que lo quería aterrizar un poco más a la parte del sector travel, y hablábamos de, claro, ahora mismo son... es decir, se ponen en tendencia quizás compras que son más impulsivas porque el impacto económico es más bajo. Estoy mirando ahora a Iñaki por el tema hotelero, en realidad también Nacho. ¿Vosotros creéis que esto se puede extrapolar al sector travel, sector hotelero en un medio plazo? Porque al final la compra en el sector hotelero es una compra más pensada, quizás no te gastes 500 o 1.000 euros en un momento porque has visto una tendencia, un hotel, una marca que te gusta mucho y vas a reservar, ¿no? A ver, sí, llegar... ¿Se me escucha? Pues no me escucho yo a mí mismo. Poquito. Pero bueno. Sí, va a llegar y seguramente antes de lo que pensamos. De alguna medida seguramente incluso esté sucediendo ya, ¿no? Pero sí que es cierto lo que comentabais de la compra impulsiva. Posiblemente, bueno, las estadísticas creo que dicen que el 20% de la compra que se realiza en las plataformas sociales, especialmente en TikTok, es impulsiva. Y seguramente un 60% de los usuarios realizan compras que no estaban previstas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aparentemente no hay un match, ¿no?, con la parte de turismo, porque de alguna manera pues nos dice que el sentido común nos dice que, bueno, que para planificar la reserva de un hotel o para comprar un viaje pues necesitas un poquito más de tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que el contenido de lo que es el travel, de los viajes, cada vez es más popular en las plataformas, cada vez está mucho más expandido, y es cierto que en las plataformas sociales, tanto en las de Meta como en TikTok, todo lo que es la experiencia de viaje está perfectamente delimitada dentro de lo que es las mismas plataformas. Tenemos desde la fase inicial de inspiración, la fase de planificación de compra, incluso aquel momento en que los usuarios intercambian contenido durante la estancia o la postestancia. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Pues que solo falta una, ¿no? Y la que falta es la de compra. Entonces hace todo el sentido pensar que tarde o temprano en las plataformas sociales va a llegar un momento en que podremos comprar a través de las plataformas sociales viajes, seguramente. No quiero decir con esto que las plataformas sociales se vayan a convertir en las nuevas OTAs, que quién sabe, bueno, no lo sabemos, yo lo dejo ahí, ¿vale? Ya veremos. Pero lo que sí que es cierto en relación al término que estáis mencionando aquí, que es muy interesante y que a día de hoy está muy vinculado posiblemente al mundo de la moda, de la cosmética, con los ejemplos que ha puesto Teba, hay ¿cómo se llama? Social commerce o community commerce. Hay dos elementos o dos factores que sobre todo destacan, que es la interactividad y la humanización, ¿no? El contacto humano. Y ahí sí que tengo que decir que plataformas como TikTok están llevando a máximos esa característica, ¿no? El TikTok posiblemente sea el máximo exponente en estos momentos de la humanización de las marcas en las plataformas sociales. Nos ha hecho ver a los especialistas en marketing que hay una nueva forma de entender y de hacer marketing en las redes sociales, de mano de los creadores de contenido. Y de mano de estos creadores de contenido nos abre una oportunidad a las marcas, a los hoteleros, pues de ponernos creativos, ¿no? Y lo bonito es que en la industria en la industria hotelera siempre hemos sido muy creativos y lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad, ¿vale?
Sí, también estaba pensando justo cuando hablabas que también cada vez el booking window que hay a la hora de hacer las reservas de los hoteles cada vez es más corto, y quizás también esto, después de toda la pandemia, yo sí que noto un poco de tendencia con clientes con los que trabajo en que se hacen reservas del mismo día para el mismo día, de un día para la semana siguiente. Son reservas con un ticket medio bastante alto, que yo digo, madre mía, hace 3 años era no impensable, pero se programaba mucho más, se hacía mucho más a largo plazo, entonces sí que creo que quizás esto pueda llegar a encajar. Seguro. Porque tú estés en casa viendo las tendencias y dices, bueno, pues oye, me planifico y me voy dentro de 1 mes y medio, que es muy poquito tiempo de planificación. Un poco como reflexión para cerrar la pregunta. No sé si alguien más quiere aportar. Sí, yo quería hacer un comentario ahí, que es verdad, sí. En línea a lo que decías, en general en el sector de travel no ha sido una compra muy impulsiva, pues no solo por el valor medio de la compra, que es alto, pero hay otras industrias que tienen también un valor muy alto y sí que es impulsivo, como por ejemplo en la moda. Pero es cierto que el problema es que normalmente necesitas planificar con tiempo, tiene otro coste, que es el tiempo, ¿no?, de hacer un viaje, la logística, el transporte. Entonces, por eso tradicionalmente ha sido una compra poco impulsiva y que además ha tenido mucho peso en PC, ¿no?, como en pantalla grande, ¿no?, que han sido muy particulares. Pero como tú decías, hay varias tendencias que nos llevan a que sean mucho más impulsivas, ¿no?, aceleradas por la pandemia. Una es esa, que hemos pasado a que sean muy last minute y cuando acortas el tiempo pues te conviertes en impulsivo. Hay otra también, que es el vuelco a la venta directa de las hoteleras. Esa tendencia pues lo que hace es que haya más promociones, las promociones están acotadas en el tiempo y hace que sea más impulsivo. Y luego diría por último la parte de la flexibilización, es decir, compramos ya, sobre todo en hoteles, pues hay tarifas flexibles, con cambios, con cancelación gratuita, y esto ayuda a que sean mucho más impulsivos. Entonces yo creo que estamos en un momento de cambio en el que este tipo de comportamientos que no habían afectado a la industria de travel afectarán. Nosotros lo que estamos detectando es que eso es una realidad ya. Sí. Tenemos un estudio recién salido del horno con Walnut Unlimited que nos dice que 1 de cada 2 usuarios de TikTok que viajan, que hacen una reserva de un viaje, de una habitación de hotel o de un vuelo, toman esa decisión después de ver un contenido en TikTok. O sea, pensad, os voy a dar un par de números para que veáis la escala de la que estamos hablando. El hashtag viajes en castellano tiene ya en el último año más de 1.000 millones de visualizaciones. Es decir, hay contenido alrededor de la industria de viajes para generar 1.000 millones de visualizaciones. Y luego hay otro que es una tendencia que estamos detectando más recientemente, que yo creo que es un poco un caso post-pandemia, que es Luxury Travel, ¿vale? Esta es en inglés, evidentemente, con lo cual es global, y tiene 1.500 millones de visualizaciones. Estamos detectando que a través de este contenido de Luxury Travel, creado por personas como vosotros o como yo, hay mucha gente que se está dando cuenta de que se pueden permitir un capricho, que es un lujo asequible. Y sobre todo lo que estamos viendo es que eso tiene una consecuencia y que lleva a la acción, es decir, que se compra. Esa inspiración genera resultados, genera ventas. Habrá una segunda fase, que es esa compra dentro de las aplicaciones, que llegará y llegará muy pronto, pero de momento lo que estamos viendo es que eso funciona. Y de cara a las marcas, y bueno, Iñaki lo sabe muy bien porque fueron pioneros, es una oportunidad brutal, es una oportunidad de... En TikTok las marcas se sientan al mismo nivel que los creadores y que los usuarios, y esa humanización que decía Iñaki, mostrarnos tal y como somos, nos puede hacer conectar con esos 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, estar presente y activar esas palancas es ya una realidad. Yo solo romper una lanza a favor de que no todo es el último clic, y que el valor de determinadas plataformas no está necesariamente el último clic. Si se produce, vendrá y estará genial, pero en concreto cuando hablamos de elevar la potencia de una marca, o cuando hablamos del valor que aportan las redes sociales, muchas veces estará más en otra serie de elementos, en crear un vínculo emocional con la marca, en generar una necesidad, un deseo, porque ya habrá luego otros momentos para cerrar ese proceso de compra. Igual que antes la radio se utilizaba para generar frecuencia y no necesariamente tenía que vender a través de la radio, o el exterior como medio lo utilizo para dar visibilidad a mi marca y no necesariamente tengo que vender, aunque venda, el entorno digital
tiene el mantra de que todo es medible, pero luego habrá que ver cuál es la métrica ideal en cada caso. Entonces, no olvidemos que esto, para mí hay una regla fundamental que luego comentaré un poquito más, que es respetar las normas del canal. En la medida en la que respetes las normas del canal y cómo se ha construido el canal, y hablabas tú de esa interacción o de esa co-creación que es propia de un canal como el TikTok, o en realidad como cualquiera, me vale para Meta, exactamente igual. En la medida en que respetemos esas reglas, mayor será nuestro éxito. Simplemente. Totalmente. Vale, pues voy a seguir con... Muy interesante toda esta parte, porque me interesaba también extrapolar al sector travel, que ya es lo que hemos hablado y creo que coincidimos todos en la parte de Last Minute. Lo del capricho que comentabas, ¿no? De me voy a dar un capricho porque no... creo que la gente piensa mucho en todo lo que hemos pasado y ahora es como un poco, entre comillas, me tirar la casa por la ventana, yo también me lo puedo permitir, ¿no? Y quiero seguir con Teba preguntándote... hablamos de TikTok como una plataforma de descubrimiento, ¿sí? Y sí que me gustaría que nos comentases más también un poquito sobre este concepto y que nos comentases en el sector travel. Estuve bicheando también la cuenta de Ryanair, sí. El ejemplo de Ryanair, que cómo se ha viralizado también en Estados Unidos y demás, y si nos puedes comentar el caso. Si no la habéis visto la cuenta de Ryanair en TikTok, pues os animo a que la veáis, porque los avioncitos que ponen con los ojos y demás y cómo vocalizan, pues son bastante graciosos, la verdad. Pero cuéntanos. ¿Me permites hacerles una pregunta? Sí, todo lo que quieras. Vale, es solamente para explicar esa parte de plataforma de descubrimiento. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis TikTok y lo utilizáis por lo menos una vez a la semana? Bueno, bien, veo que muchos de vosotros, pero también veo que tenemos oportunidad de seguir creciendo. TikTok como plataforma de descubrimiento es una plataforma de entretenimiento, venimos a pasárnoslo bien, pero por su propia naturaleza, aquellos que utilizáis TikTok lo sabéis, el feed para ti, en la página de inicio, por decirlo así, es directamente esa ventana al mundo. Tú entras en TikTok y no necesitas seguir a nadie, no necesitas hacer nada en concreto para empezar a disfrutar. Y ese recomendador de contenido es el que te va proporcionando esa experiencia, ese contenido, esos intereses que muchas veces a lo mejor ni siquiera sabías que tenías. Yo conozco gente que se ha puesto a aprender a tocar la guitarra a base de que les salía contenido sobre este tema en TikTok o muchas otras experiencias. Nosotros lo que vemos con esto es que al final TikTok es un gran escaparate digital y lo que pretendemos es con esto, pues apoyar a la industria española. TikTok tiene un enfoque de inversión muy potente en España y, como no podría ser de otra manera, el motor de la economía española es la industria de viajes y por lo tanto es un escaparate para todas estas empresas de turismo. ¿Cómo hacerse viral? ¿Cómo conseguir una cuenta como la de Ryanair? Lo primero, deciros que no tengáis miedo a innovar, atreveros, eso es clave, pero luego hay 3 palancas muy importantes. La primera, mostrarse auténticos, ¿vale? Si algo triunfa en TikTok es mostrarse tal y como es uno, humanizar la marca, conseguir que esa marca se vea como humana es clave. La segunda, la creatividad. Nos preguntan mucho, oye, ¿cómo los contenidos se hacen virales en TikTok? Se hacen virales porque son creativos, porque sorprenden, porque la gente quiere comentar sobre ellos. Lo sabréis, el verdadero salseo de TikTok está en los comentarios de los vídeos y no solo en los vídeos en sí, en esa interacción. Y lo tercero, y para mí más importante para una marca, es aportar valor. Eso pasa en digital, en TikTok y en la vida en general. Si tú formas parte de una comunidad, la comunidad lo que pretende de ti es que les aportes algo. Y ese valor, cada uno tenemos nuestros valores como personas y como marcas. Saber qué valores queremos comunicar y aportar valor es clave para que las comunidades respondan. El caso de Ryanair, lo han petado. Son 2 millones de seguidores en todo el mundo y ellos han utilizado estas 3 palancas de la siguiente manera. Ellos tienen una personalidad como marca gamberra. Es así. Entonces, no han tenido miedo de mostrarlo. O sea, ellos mismos dicen, vale, pues somos una low cost, vamos con esto hasta las últimas consecuencias. Hacen bromas sobre ellos mismos, sobre que no te voy a cobrar el equipaje, pero si te estoy vendiendo el vuelo por... Entonces, no tomarse demasiado en serio a uno mismo como marca y reírse de uno mismo es un muy buen consejo, tanto para publicar en TikTok como para la vida en general, te diría yo. En la parte creativa...
una cosa muy importante es utilizar el propio lenguaje de la plataforma. Todos los canales tienen sus propios códigos, entonces utilizar fondos de pantalla verde, los filtros que existen dentro de la plataforma, la propia plataforma te lo da, ¿vale? No hay que hacer piezas muy curadas ni una preproducción o postproducción demasiado grande. Y ellos están aportando valor a través del humor. Ellos han decidido que su personalidad de marca es ser unos cachondos y conecta muy bien con eso de que es una plataforma de entretenimiento. Entonces ellos han utilizado esas 3 palancas de esta manera, pero cada marca tiene que, pivotando sobre estas 3 cosas o estas 3 anclas, encontrar su propia personalidad de marca. De hecho, sí, corrígeme si me equivoco, pero me comentaba Luisa que incluso le habían preguntado en Estados Unidos. Cuéntanoslo porque me hizo mucha gracia esa parte. Lo que os decía en los comentarios, ¿vale? Mucho comentario sobre los vídeos. Pensad una cosa, si queréis que vuestro contenido se viralice, pensad que la comunidad en TikTok está deseando interactuar con vosotros, ¿vale? Dadles una excusa con el contenido que publiquéis para que os comenten, para que den like, para que lo envíen. O sea, ¿cuántas veces os ha llegado un vídeo de TikTok a través de otros sistemas de comunicación? Entonces, en el caso de Ryanair, la gente está pidiendo que vuelen a Estados Unidos. O sea, hay mucha gente que dice, oye, por favor, quiero que voléis a no sé dónde, yo quiero volar con Ryanair, estoy por mudarme a Europa solo por viajar con vosotros. Y ellos responden, ¿vale? Esa interacción, ese construir comunidad alrededor es lo que les está funcionando también, y al final ellos ya tienen esa masa crítica de casi 2 millones de usuarios alrededor de ellos y deseando saber más sobre la compañía. Sí, os quería preguntar a Iñaki, en realidad a todos, que podéis participar, por supuesto. Justo lo que acaba de comentar ahora Teba, que de plataforma de descubrimiento no hace falta que tú sigas a una marca o una persona para que te aparezca en tu feed y puedas descubrir una empresa nueva, por ejemplo, o algo que a lo mejor pensabas que no te gustaba y lo ves y te gusta. En el caso de las hoteleras o las empresas turísticas en general, miro a Iñaki porque vosotros, si no lo sabéis, Palladium fue la primera hotelera en España que abrió cuenta en TikTok, y como plataforma de descubrimiento, que tenéis hoteles por todo el mundo, por varias partes del mundo, ¿también creéis que os puede ayudar este tipo de plataformas a que os descubran en otras partes? Aunque tengáis el mayor peso aquí en España, pero si tenéis hoteles en... Sí, tenemos hoteles en muchos países, sí. Y por supuesto es una plataforma ideal para ese descubrimiento. Como decías, nosotros lanzamos la cuenta de TikTok en el 2021 y no fue una decisión sencilla, la verdad, ¿eh? En aquel momento hubo que pensárselo bien, no estaba tan seguramente asentada como ahora, hubo que quitarse prejuicios de encima, entender lo que sucedía en esa plataforma, que no solo era una plataforma de jóvenes bailongos descerebrados, que iba un poquito más allá, y qué valor nos podía aportar a nosotros a la hora de descubrir nuestros destinos, ¿no? Entonces, en aquel momento, que me corrija Teba, pero creo que estábamos hablando en el año 2021 de 15 millones de usuarios en España, eran unas cifras importantes, estamos hablando de 120 millones de usuarios en Estados Unidos, y nos permitía acceder a una masa crítica relevante, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues poquito a poco fuimos generando contenido, no fue fácil generar contenido, teníamos que entender cómo funcionaba la herramienta. Sí que es cierto que con poco contenido en la cuenta corporativa, antes de cerrar el primer año nos pusimos ya en más de 1 millón de visualizaciones, todo un éxito, y la verdad es que, aunque no somos Ryanair y no estamos en los millones de usuarios, en el último año... Llegaremos, gracias, confío en ti. Hemos crecido de forma paulativa, creo que han sido 20.000 usuarios que hemos acaparado en este último año. Estamos entre las 25 y 75.000 impresiones a nivel alcance en el contenido orgánico y superando las 200-300.000 impactos en el contenido ya pagado. Y sobre todo uno de los grandes learnings que hemos tenido en estos 2 añitos de uso de la plataforma ha sido nuestra forma de entender al usuario, ¿no? Sobre todo ha sido que hemos cambiado la percepción del usuario. Nos hemos dado cuenta que el usuario en TikTok no es solo un receptor de contenido, sino es un driver. Funciona como un trigger que con todo el contenido que genera, todos esos generadores de contenido, porque prácticamente todos los usuarios generan contenido, hay mucho voyeurismo, cierto, pero hay mucho generador de contenido. Ese contenido en forma de experiencias, en forma de los distintos formatos, es lo que hace que al final haga que otros usuarios, los que les siguen, esas pequeñas comunidades que se van creando, esos nichos,
vayan actuando y vayan a su vez también generando contenido, y al final lo que estamos viendo es que se va estableciendo una conexión de alguna manera, Teba lo podrá confirmar, emocional, ¿no?, entre las marcas, que somos capaces de generar el contenido que de alguna manera está alineado con los valores de las comunidades para las que conectan o con las que conectan estos generadores de contenidos, ¿no? Por lo que para nosotros es una oportunidad muy interesante, porque creo que las estadísticas dicen que los TikTokers pasan unos 40 minutos al día enganchados, y bueno, pues tenemos una oportunidad de tiempo ahí para contactar con ellos y enseñarles todos esos destinos, enseñarles nuestros productos y nuestra forma de trabajar de una forma muy creativa, por supuesto, que es la oportunidad que nos da a nivel de comunicación esta plataforma. Nacho, ¿quieres aportar algo tú? Sí, bueno, yo puedo contar el caso de lo que estamos haciendo con Paradores, que también abrimos finales del 2021, si no recuerdo mal, en TikTok. Ahí es verdad, luego si acaso lo comentaré un poquito, que el proceso fue distinto, porque Paradores, que es en España es la marca con mejor reputación de España, salvo para los de 18 a 30 años, para los cuales no es más que caspa. Entonces, bueno, en su momento decidimos que había que intentar mejorar aquello, y lo hicimos, quizá lo cuento luego, de la mano de ellos. Nos sentamos con ellos, hablamos con ellos y les dijimos: ¿qué os gustaría que pasara para que vosotros trabajarais aquí, para que os metierais aquí? Bueno, fruto de eso, y pasando también por los entornos de Instagram, a finales del 2021 empezamos a trabajar en TikTok. La verdad es que el resultado para nosotros ha sido espectacular. Hablo en nombre ahora de Paradores, porque fue una sorpresa incluso encontrarnos que hace apenas unos meses éramos, pues no recuerdo el ranking, pero la primera marca mejor valorada por los internautas en TikTok. Y no somos ni Ryanair, ni invertimos un dineral, ni nada de eso. Simplemente quizá el valor estaba ahí en preguntarle a la gente. Y lo hicimos, sentamos a 100 chavales de universidad, hicimos reuniones con ellos en la oficina para decir: oye, ¿qué os gustaría que pasara aquí? ¿Qué tipo de contenido os gustaría? Y quizá lo interesante, y lo mencionabas tú antes, Teba, de eso es que si tú ahora tecleas y pones Paradores en general, veréis que hay mucho más contenido que ya no hemos generado nosotros. Es decir, que antes TikTok no existía y ahora hay contenido generado por Paradores y contenido generado por el propio usuario. En línea con lo que decías tú, de la importancia de darle a la gente la oportunidad de expresarse a su manera y de generar en oportunidades, y seguro que si pongo Palladium, también habrá gente que ha subido contenido porque le gusta hacerlo. Pero bueno, luego luego entramos más en detalle en que nos expliques la campaña que habéis hecho el año pasado, con Paradores, el trabajo que habéis hecho. Vale, voy a seguir con Antonio. Antonio, quería preguntarte, más enfocado en la parte de creadores de contenidos y los destinos en Instagram, que es la plataforma más visual, si nos puedes comentar pues algunas estrategias que recomendéis a los propios creadores de contenidos, a los propios destinos, pues para que puedan promocionar los atractivos en Instagram, que en realidad es la plataforma más visual de Meta, y bueno, si nos puedes dar unos consejitos. Vale, muy bien, pues bueno, pues yo aprovecho que me preguntas a la vez por creadores de contenidos y por destinos. Y estrategias, sí. Y metiendo a destinos todos los actores, ¿no?, de viajes. Bueno, pues para algo que no es para nada nuevo, ¿no?, que son las colaboraciones entre creadores y pues hoteleras, destinos, aerolíneas. En fin, esto no es algo que hayan traído ni redes sociales o plataformas de entretenimiento como TikTok. Esto es algo muy antiguo, pero es cierto que sobre todo las redes sociales han permitido tener una exposición, una capacidad creativa y unas herramientas que no existían antes, ¿no? Y yo diría que en general esto ha evolucionado mucho. Cuando lo llevamos a la industria de viajes, pues obviamente hay una unión muy fácil, porque todos somos creadores de contenido cuando viajamos especialmente. Entonces las posibilidades son inmensas, y yo creo que ha evolucionado mucho, especialmente a nivel creativo, ¿no? A nivel creativo es inmenso, hay muchas posibilidades. Pero yo creo que cuando lo valoramos, yo creo que nos hemos quedado un poco atrás, ¿no? Como que esto se ha quedado... no tenemos muchas veces muy claro qué nos aportan o qué aportan los creadores de contenido a un destino, a una marca de viajes. Y aquí lo que proponemos es intentar equiparar a los objetivos de negocio que tiene una empresa de viajes, que no tienen por qué ser venta directa, porque efectivamente a veces el decir, me encuentro un destino, me convence, me atrae, quiero ir, lo tengo todo y lo compro, es difícil. Pero pueden ser como conocimiento, generar awareness, muchas cosas que nos pueden traer, que valoramos cuando hacemos otro tipo de acciones, otro tipo de inversiones,
En cambio, cuando se colabora con creadores, pues tienen métricas mucho más cortoplacistas o muy de plataforma, como engagement y demás, que nos den alguna idea. Pero hay posibilidades de hacer esto mejor. Yo creo que se está evolucionando mucho, pero todavía despacio, especialmente en viajes. En el caso de Instagram, lo que recomendamos es una herramienta que se llama Branded Content, que es un nombre para mí un poco confuso, pero lo que permite es valorar lo que está haciendo un colaborador con una marca cuando han establecido una relación en Instagram, para que se puedan valorar pues como métricas de una campaña ad hoc, o si se promociona esa misma publicación o esa colaboración, y da pie a eso, ¿no? A decir, puedo valorar qué me trae un colaborador con un objetivo concreto que tenga, que puede ser reconocimiento, recuerdo, etcétera. Puedo valorarlo y ponerle, digamos, bueno, pues esta inversión he tenido, este retorno he tenido, que no tiene por qué ser inmediato y puede tener otras métricas. En este caso me hacía mucha gracia, o siempre me hace mucha gracia cuando vemos las colaboraciones de Black Friday, no solo en viajes, pero este año he tenido la sensación que había muchísimos creadores de contenido en Black Friday y muy pocas. Y aquí tenemos un objetivo muy claro, que es vender en una franja de tiempo muy muy concreta, pero hemos visto que se mide muy poco esto, ¿no? Y es algo que se puede medir. En este caso, estábamos viendo un estudio en el que el año pasado, no solo para viajes, pero había en las campañas que se utilizaron, en las campañas que medimos, que se utilizaban creadores de contenido, el CPA, el coste por adquisición, que normalmente en una venta era un 19% más bajo. Entonces, esto podría cambiar y no vale para todos, pero yo creo que lo ideal es decir, puedo medir esto, ¿no? Cosas como estas, que ya son muy abajo en el funnel, puedo medir esto, pues yo lo mediría. Es decir, los creadores de contenido y especialmente la industria viajera puede evolucionar mucho de esta manera. ¿Alguien quiere comentar algo más? Vale, justo, bueno, te has metido ya un poquito en consejos porque quería lanzar la pregunta a las dos plataformas, consejos que podéis lanzar para ayudar a los gestores de destino y empresas turísticas. Aquí tenemos también a Iñaki y a Nacho, para ayudar a ¿no? Pues a conseguir su objetivo de awareness, de conversión también. Hablabas del branded content, que creo que después lo vamos a tocar con la parte de paradores y demás, que también a mí me parece súper buena estrategia, ¿no? Al final soy partidaria que las empresas tienen que mostrar el alma y el espíritu que hay detrás para llegar al objetivo final, que puede llegar a ser la venta, pero no de forma tan directa, ¿no? ¿Tú quieres aportar algo más, Teba? Yo coincido totalmente con mis compañeros. Nuestro punto de vista es que plataformas como TikTok al final es una ventana al mundo para la cultura local, y yo creo que aquí tenemos que sentirnos muy orgullosos. Si no seguís en TikTok la cuenta de Palladium, es una preciosidad, con cosas muy divertidas también, tengo que decir. Le tengo especial cariño porque fueron pioneros y la verdad que merece la pena. Y Paradores lo mismo, es decir, darle una vuelta de tuerca a una marca que tenía una percepción, digamos, quizá no acorde con lo que es hoy en día, es algo muy valiente y yo creo que muy bien ejecutado. Os quería dar un par de casos más de éxito que creo que si tenéis TikTok os lo recomiendo que sigáis. Visit Spain está en la plataforma también, está haciendo cosas muy chulas. Hay un caso internacional que a mí me llama especialmente la atención, que es Visit Singapore, ¿vale? Visit Singapore va ya muy cerquita del 1 millón de usuarios en la plataforma, dentro de su comunidad, y ellos lo que están haciendo es poner en valor esas cosas que solo se pueden hacer en Singapur, y tienes esta ventana abierta al mundo para mostrarlo. Tenemos el caso de Palladium, que cuenta todo lo que se puede hacer en sus hoteles. Recuerdo mucho temas del desayuno, cómo es especial. El contar este tipo de cosas y tener este alcance es algo muy, muy, muy importante. Pero si hay una cuenta, de verdad, que por favor os pido que sigáis también, que además es muy nuestra, es la del Museo del Prado, en TikTok. Olé. El Museo del Prado es el museo más seguido en TikTok, en todo el mundo. Ni el Louvre, ni el Smithsonian, ningún museo en el mundo le hace sombra. Está muy cerquita del 500 000 de seguidores, puede parecer poco, pero al final estamos hablando de un museo. ¿Y por qué? Pues un poco lo que hablábamos antes de Ryanair, esas 3 palancas de la creatividad. Ellos lo que hacen es, desde explicar los cuadros, hay mucho interés por el arte, a los jóvenes les interesa, a todos nos interesa el arte, pero curiosamente, en contra de lo que podamos pensar, hay mucho interés entre las generaciones más jóvenes en saber más sobre arte.
Ellos han encontrado su estilo dentro de la plataforma, aportando valor a través de la cultura. Ellos no son graciosos, no son gamberros, no se toman súper en serio a sí mismos. Muestran mucho también qué hay detrás de un museo. Cómo es antes de abrir las puertas, cómo se hacen las restauraciones de los cuadros, eso genera muchísimo interés. Y luego han hecho exactamente lo mismo que hicisteis vosotros, es decir, tienen una línea de contenido que es El Prado Responde, porque ellos se dieron cuenta, leí una entrevista con los responsables del canal ayer, creo que se ha publicado ahora con motivo de Fitur, y ellos decían, nos dimos cuenta de que lo que había era mucho comentario en los vídeos, no solamente muchas visualizaciones, sino mucho comentario. Entonces empezamos a preguntar, ¿qué queréis que os contemos? Y hay toda esa línea de El Prado Responde que está siendo absolutamente todo un éxito. Entonces planteémonoslo como, pues eso, una ventana abierta al mundo para nuestra propia cultura local, que tiene mucho interés, no solamente aquí, sino en todas partes. Muy bien, pues yo quería preguntar a Iñaki, bueno, dos cosas te quiero preguntar. Una, si vosotros os apoyáis en plataformas como Instagram, que puede ser más visual, y TikTok, que también al final son plataformas visuales que funcionan bien en el sector travel, para comunicar. Entiendo que sí, lo has comentado antes, si puedes explicar un poquito más. ¿Tenéis una cuenta corporativa? Bueno, sí, a ver, imagínate, para nosotros los canales sociales son fundamentales. De hecho, estamos orgullosos de ser considerados una referencia, ¿no?, en el sector a nivel de gestión del canal social. Para que te hagas una idea, entre el 5 y el 15% del tráfico orgánico que recibimos anualmente en nuestra web viene del canal social. Del canal social, viene de plataformas sociales, ¿no? La mayoría de las marcas están en un 5%, pero luego tenemos otras marcas mucho más relevantes, como Ushuaia, que sí que apalancan mucho de su comunicación en redes sociales, en Instagram y Facebook mayormente, que nos genera muchísimo tráfico, por lo que es relevante, lo es. Tenemos a día de hoy una comunidad, si no me equivoco, de 8.5 millones de usuarios y en continuo crecimiento. El año pasado crecimos en el último ejercicio por encima de los 500.000 usuarios. Medio millón de usuarios de crecimiento anual no está nada mal entre todo lo que son las marcas y las distintas plataformas. Cierto es, como hemos estado hablando hasta ahora, que utilizamos mayormente estas plataformas para descubrimiento, para ofrecer servicios, para dar a conocer productos, etcétera, pero también se utilizan de forma muy importante para todo lo que es la parte de atención al cliente, de una forma bidireccional, ¿vale? Eso es uno de los valores que también nos aporta a nosotros mucho valor, y creemos que aportamos valor al usuario en la parte de atención al cliente. Y ya relacionado con la conversión, ahí sí que hemos tenido también un aprendizaje muy interesante en los últimos años. Es empezar a ver las plataformas sociales como un canal, no de conversión en sí mismo, pero sí como un canal que puede asistir de una forma muy eficiente a la conversión. Nosotros tenemos dos tipos de campañas que lanzamos al año, que son las que llamamos las de marca, las de brand y las de performance. Tanto unas como las otras, el objetivo siempre es el awareness. Siempre vamos enfocados a generar reconocimiento de marca, asistiendo en conversión, y sobre todo lo que tratamos es de impactar a los clientes o a los usuarios potenciales de compra para generar en el momento de consideración de compra, ¿vale? Ya lo hacemos con la analítica para poder conseguir esos leads cualificados que al final conviertan, ¿vale? Y en cuanto a las campañas, ha sido un aprendizaje muy interesante. Tenemos esas campañas de marca, que en torno a las 200 campañas corriendo a lo largo del año para las distintas marcas, destinos, etcétera, con un impacto el último año generado de, creo que son más de 117 millones en alcance, creo recordar que era la cifra. Y en cuanto a las campañas de performance, son campañas, pues bueno, que enfocamos más a que nos ayuden a complementar otras campañas corporativas, como pueda ser la de Black Friday, que está mencionando Antonio, momentos puntuales, ¿vale?, donde sí que necesitamos una asistencia más a esa conversión, ¿no? Conservamos unos CTRs muy interesantes dentro del rango óptimo que Facebook nos dice que es positivo, ¿no?, que es entre el 0.6 y el 1.2, por lo que a día de hoy estamos muy satisfechos con lo que nos están aportando las plataformas en nuestra estrategia de conversión. Asistir a la conversión. Sí. Justo hace 2 Fitures, cuando se hizo la edición especial de mayo, la de verano, que yo estuve moderando también una mesa, estaba Lidia de Cool Rooms, y ella decía que bueno, habían notado, esto fue 2021,
notaban mucho más peso de comunicación a través de Instagram, ella hacía alusión en concreto a esa plataforma, y también de conversiones que se le generaban a través de la propia plataforma, en el sentido de la gente nos hemos vuelto tan cómodos que ya estamos en Instagram viendo el contenido. Ella, repito, hablaba de su caso de Instagram. Veías la habitación, veías el contenido, directamente escribías un mensaje y querías hacer la reserva por ahí, ya no tenías que, o sea, no querías irte a la web porque ya te parecía otro paso más, sino que directamente escribías al hotel y ahí se producía la reserva. Entonces, a mí sí que me parece un canal súper interesante, canales como estas dos plataformas que tenemos hoy, también para interactuar con el cliente y que lo que tú decías, ¿no? Que puedas asistir a la conversión final y que en ese momento no lo mandes a la web porque vas a perder la venta o casi seguro la vas a perder. Correcto. Bueno. Y ahí es donde entra el concepto que estábamos mencionando al principio, ¿no? De community commerce, Sí, ¿no? Que, sí, que es un poco lo que está terminando de faltar igual en las plataformas sociales para que, por lo menos en el sector travel, la conversión de alguna manera pueda llegar a realizarse dentro de lo que es la misma plataforma. Para Iñaki, ahora que tienes aquí a las dos grandes plataformas, tú ahora tienes que dirigir a Antonio, como tu carta a los Reyes, ¿qué le pedirías a Antonio? Necesito esto en vuestra plataforma para que me ayude más a mi empresa a vender, a generar más awareness, me facilitaría mucho. Antonio. ¿Qué le pediría a Antonio? Bueno, primero de todo... Lo puedes pensar y se lo puedes enviar. La lista jodida se la pasaré por email. Vale. Ahora le planteo un par de cosas fáciles. Bueno, sobre todo lo que le plantearía es una cuestión, ¿no? Visto el torbellino TikTok, ¿no? Que ha arrasado, o parece que está arrasando, ¿cómo estáis planteando desde Meta, sobre todo Facebook, qué va a suceder, qué viene? O sea, hay un replanteo. Eso es un poco lo que necesitaríamos entender las hoteleras, ¿no? Para decir, nos vamos moviendo, vamos cambiando de sitio, o Facebook nos va a ofrecer o le va a ofrecer al usuario algo como le está ofreciendo a día de hoy TikTok, que está consiguiendo hacer esto, ¿no? Eso sería un poco también un reto, ¿no? Algo que plantearle a ellos, qué podemos esperar de Facebook, los hoteleros. Que no sé si quiere contestar ahora, creo que no. No lo sé. ¿Puedo? Puedes, venga. A ver, yo diría, no soy desarrollador, no voy a desarrollar nada, pero bueno, sí que os diría que en especial Instagram sí que, bueno, parecido a lo que decía Teba, que cada uno tiene una experiencia propia. Bueno, yo diría que Instagram es un paso más y tiende a que sea muy personalizado, ¿no? Obviamente el vídeo corto ha sido una revolución, entonces posiblemente va a haber gente que tenga mucho más peso con vídeo corto, hay gente que va a tener más peso stories, gente que va a tener más peso de descubrimiento en el feed. Entonces yo lo que os diría es que en general Instagram día a día va siendo una plataforma mucho más personalizada, ¿no? Lo es. No diría centrado en el vídeo corto, sino experiencias mucho más propias de cada uno, ¿no? Sí que es cierto, ahora que mencionar lo del vídeo corto, que lo que nosotros otra de las cosas que hemos probado y que ha sido muy eficientes, es la parte de vídeo, por supuesto, que es el formato, tanto en Instagram como en TikTok. El formato vídeo vertical funciona de maravilla, permite una experiencia más inmersiva, ¿no? Y el poder vivir en primera persona, y ahí chapó, porque el formato Reel nos ayuda muy bien a posicionar tanto en Instagram como en TikTok. Y si me pongo ya un poquito más técnico, pues igual a Meta pues le pediría pues ciertas mejoras que ya hablaremos a futuro en toda la parte de reporting, en toda la parte de analítica, gestión de campañas, pero bueno, eso ya sale un poquito fuera de este foro. Eso ya lo hacemos por sobre, ¿no? Eso lo hacemos por fuera. Bueno, pero yo diría eso, ¿no? Que en general y sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de plataformas de descubrimiento y todos somos muy distintos, yo diría que en especial en Instagram vemos más eso, ¿no? Esa experiencia muy personalizada, y que tú abres Instagram y yo abro el mío y vamos a ver no solo contenidos distintos, sino la forma en la que los vemos, ¿no? En la forma, en los emplazamientos que tenemos, los formatos van a ser muy distintos. Bien. Bueno, ¿Tengo que seguir pidiendo? No, a Teba no le puedo pedir nada. Ya voy justita de tiempo y quiero hablar con Nacho también. Pues podéis pedir después por email, ¿eh? Vale. Si sale algo que se pueda compartir, pues yo encantada de recibirlo. Hablando con Nacho, antes comentaba la campaña de paradores que habéis trabajado con ellos. A mí sí que me gustaría que nos contaras un poquito más cómo lo habéis planteado, el objetivo, insights, las creatividades, que profundizaras un poco más. A mí ha habido una cosa que me ha gustado mucho cuando habéis hablado de
cuando os acercasteis a la universidad y preguntasteis qué quería la gente de la universidad, que es un tema que siempre defiendo mucho, que a veces hay un abismo entre las universidades y las empresas y creo que tiene que haber un acercamiento cada vez más y es importante que uno de los consumidores finales, que pueden ser personas universitarias, también os den su punto de vista para que lo podáis tener en cuenta. Sí, sí, claro. Bueno, yo lo primero que diría es que hay que entender, vuelvo a lo que decía quizá al principio, hay que entender la diferencia que hay entre cada medio y lo que son todos los medios sociales. Hay un principio básico que no se produce en el resto de medios, y si es que cuando tú estás viendo la televisión o viendo una plataforma de streaming o escuchando la radio, o leyendo un periódico o andando por la calle, tu actitud es pasiva. En los medios digitales la base es que hay una actitud activa. Yo quiero formar parte de eso, sea Meta, sea Instagram, sea TikTok, siempre hay un punto de partida y es que el usuario forma parte de eso, con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hablábamos luego de formatos, etcétera, a la hora de comunicarnos con ellos. Obviamente, ¿el éxito de qué dependerá? Pues dependerá de tu objetivo. En el caso concreto de Paradores, como decía antes, Paradores, que es la marca número 1 en reputación en España, no tenía un problema con la gran mayoría de lo que es su cliente. Obviamente la estancia en un hotel en un parador no es una estancia especialmente económica, la experiencia es una gran experiencia la que se vive allí. El objetivo en este caso concreto era rejuvenecer la marca y acercarlo a lo que va a ser el próximo cliente, porque lo que es la generación Z, que es el próximo cliente de Paradores, tiene tal cantidad de opciones de comprarlo directamente, de hacerlo de otra manera, que Paradores además se le quedaba muy lejos. Porque además Paradores va mi padre, me dice el de 20 años, le voy a ir a Paradores. Además cuesta un dineral. Yo no tengo dinero para eso. Antes me voy a Airbnb, me voy a Booking, me voy a... Palladium también es caro, para algo menos. Sí, no te lo voy a negar. Pero, entonces, por eso lo que hicimos fue hablar con ellos, como decía antes. Hablamos con Paradores y si lo que queréis es acercar vuestra marca, hay que hablar con la gente. Hay que hablar con la gente. Hicimos, como decía antes, reuniones de grupo. Nosotros dentro de la agencia tenemos una unidad. Pues claro, yo si digo que quiero hablar con la generación Z, tiendo a ser bastante poco creíble. Entonces tenemos un equipo de trabajo que son chavales de 22, 23 años, con los cuales creamos una comunidad que ahora tiene cerca de 9.000 chicos y chicas de la generación Z, con las cuales hablamos donde hablan ellos, que no es te voy a mandar un email, porque ese tío está en Discord, ese chico está en Twitch, ese chico está en Instagram, y hablamos con ellos a través de sus canales con los que hablan, como decías tú antes, porque lo que buscan es charlar, comentar. Entonces hay que estar ahí. Los trajimos a la agencia, hablamos con ellos, hicimos unas sesiones de brainstorming para sacar un montón de ideas de, oye, ¿qué hace falta para que tú entres en un sitio como una cuenta de TikTok de Paradores o en la cuenta de Instagram? Luego nos fuimos a universidades, seguimos profundizando para encontrar ideas, y fruto de eso lanzamos primero en Instagram la cuenta de Paradores con un escape room, cogiendo un parador y montando un escape room para que los chavales jugaran. ¿Por qué es lo que querían? Pues si tú quieres jugar, te voy a hacer jugar. Te voy a hacer jugar con un escape room, te voy a hacer jugar a encuentra el emoji, y por el camino te voy a ir contando cosas de los paradores. Y como a ti lo que te gusta es descubrir y quieres ser tú el que lo haga, hicimos también Descubre la habitación única que está en el Parador del Chinchón. De tal manera que poco a poco la gente ha ido empezando a familiarizarse con lo que son los paradores, que entre otras cosas son una fuente de generación de contenido descomunal. Descomunal. La historia que hay detrás de los paradores acerca del comercio local, acerca de la historia que hay detrás de muchos de paradores, acerca de la sostenibilidad, el arte. Paradores tiene un museo, pero con obras que podrían competir con cualquier otro museo de los que hay en España. En definitiva, ahí había un montón de cosas que a la gente lo que había que hacer era mostrársela de su manera, no al de señor de 45 o 50 años que ya irá allí por otras razones, y en este caso a nosotros no nos importaba tanto la conversión en venta, nos interesaba el engagement, nos interesaban las interacciones con la marca. En paralelo, hemos lanzado una campaña que ha sido durante todo este año, que tiene un concepto que es Vuelve a Soñar, que obviamente se alimenta de
del momento post-pandemia y la idea que ese efecto que todos hemos vivido de ahora que ya puedo salir tengo que viajar, ¿vale? Y para lo que era el grueso de las ventas, pues utilizamos, por supuesto, canales digitales y otra serie de medios. Pero yendo a lo que nos compete hoy del mundo de las redes sociales, sobre todo lo que hicimos fue hablar con ellos y decirnos qué es lo que os gusta. Después lanzamos TikTok, lo lanzamos con una serie de contenidos también con la misma idea, nombramos embajadores en los propios paradores para que los propios paradores tengan esa capacidad para generar contenido. Y bueno, pues ahí está, la verdad es que, como decía antes, un caso de éxito, porque somos, que esto ya ni me lo imaginaba, hasta la 6ª marca en LinkedIn, preferida por los usuarios de Internet, que digo, pues no entiendo muy bien, como no sea para buscar trabajo, pero somos terceros en Facebook, terceros en Instagram, primeros en TikTok y sextos en LinkedIn. Y para mí la clave es, una vez más, y con eso termino, entender qué es lo que la gente busca cuando va ahí, y tú devolvérselo, en forma de contenido, en forma de inspiración, en forma de lo que... conversación, en forma de lo que necesiten o quieran. Al final también pienso que en vuestro caso es un trabajo más a medio-largo plazo, ¿no? Sí. De ir haciendo ese, picar, ¿no? Para que las nuevas generaciones entiendan la marca de otra forma a cómo se ha venido entendiendo hasta... Rejuvenecer, sobre todo rejuvenecer la marca y entender, y que la gente entienda que dentro del parador, más allá de una... Porque incluso cuando les preguntábamos a los chicos, la imagen que tenía de paradores era buenísima. No, si mi padre va es fantástico. Ahora, yo me cojo un Airbnb que me lo paso mucho mejor. Entonces, eso es lo que estamos intentando, que es una labor que hay que construir poco a poco. Paradores, además, es una compañía que también es muy singular. Es una empresa pública sometida a los criterios de gestión de una empresa pública, pero que compite con marcas privadas. Entonces, los mecanismos, las palancas que puedes activar, muchas veces son diferentes. Yo, si me meto en el humor, tengo que tener muchísimo cuidado. Pero muchísimo, y después más. Entonces, pero esas son las cosas que hay que ahí lo trabajar. que hay que encontrar es un equilibrio, ¿no? En las marcas que son un poco más serias, las marcas que tienen más humor, y encontrar sobre todo el lenguaje con el que comunicar, ¿no? Es decir, hay que encontrar el punto medio, y en cada plataforma social, bien sea Instagram, sea LinkedIn o sea TikTok, que son muy distintas entre sí, entender cuáles son los códigos de comunicación hacia la audiencia, ¿no? Y de alguna manera adaptarnos. Si te tienes que poner bailongo y cachondo en algún momento y ser un poquito canalla, pues ver cómo lo puedes hacer desde la perspectiva de marca, ¿no? Y si tienes que poner música reggaetonera en tus vídeos, pues adaptarte también si tienes que adaptarte. Entonces hay que encontrar ese punto. Sí, que cada marca además se tiene que sentir cómodo con la personalidad que transmite, ¿no? Que al final es lo que hay detrás y lo que... Desde lo que eres, sin duda. Exacto, lo que eres. Pues no sé si alguno tiene alguna pregunta que queráis hacer antes de cerrar. ¿Nadie? ¿No? ¿Así de fácil lo vamos a poner? ¿Alguna aportación que queráis hacer más para concluir? ¿Antonio? Pues nada más. Yo sí que estaba pensando lo que decía Ignacio, y es verdad, sobre todo en la industria de viajes, que en el fondo es tan inspiracional, pero a la vez hay una tendencia brutal a, venga, vendemos ya, tiene que ser esta semana, ¿no? Entonces, intentar vivir con esos dos mundos, y hablábamos mucho de descubrimiento, que yo creo que tanto TikTok como las plataformas de Meta, como Instagram o Facebook, son clave. Entonces, ver cómo construimos, ¿no? Cómo unimos esas dos partes, de cómo vamos llevando esos destinos, convenciendo a la gente de que este es el sitio al que quieres ir, este es el hotel al que quieres ir, y eso no es rápido, ¿no? Lleva una parte de descubrimiento, y al final cómo acompañamos hasta el final, ¿no? Yo ahí tengo que decir que discrepo un poco con Antonio, porque si algo estamos viendo en TikTok es que, y lo digo de verdad con toda humildad, estamos viendo un cambio de paradigma en las estrategias de comunicación, de marketing y de negocio de determinadas empresas que tienen esa valentía y ese arrojo. Tenemos un estudio neurocientífico de Neuron Inc. en Estados Unidos. Hemos visto que el clásico funnel está cambiando. Ya no solo porque ya no hay unos pocos líderes de opinión que son los que nos dicen a los demás lo que tenemos que pensar, lo que está de moda, sino que es una comunidad la que se inspira a sí misma, sino porque, hablando de negocio puro y duro, hemos visto que desde que una persona descubre una marca o producto por primera vez en TikTok
hasta que tiene ese momento guau de me flipa, lo quiero, me gusta, hasta que toma la decisión de comprarlo, que hablábamos antes, 1 de cada 2 personas toman la decisión de comprar después de ver este contenido específicamente de viajes, eso se puede hacer en 20 segundos. Estamos comprimiendo el funnel a niveles que no se habían visto antes. No en todos los casos, hay que tener estas buenas prácticas que estábamos viendo de encontrar nuestra personalidad, encontrar esos creadores que ejemplifican nuestros valores de marca, pero esas tomas de decisión, las nuevas fórmulas de consumo están cambiando y están cambiando muy rápidamente. A partir de ahí, bueno, pues hay todo un abanico, evidentemente, para atacar, si lo que queremos es atacar más parte alta del funnel, cobertura, notoriedad. Son plataformas de descubrimiento, tanto Instagram como nosotros, donde mostrar al mundo lo que somos y lo que hacemos, pero también existe esa posibilidad de ir directos a negocio, de decir, oye, convirtamos y hagámoslo. Y nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo es que intentar estar full funnel y tener esa cuenta corporativa donde nos mostremos un poco más y luego hacer campañas, Black Friday, lo que sea, mucho más orientadas a negocio, está dando resultados muy interesantes y los está dando ya. No tenemos que esperar al año que viene ni tenemos que esperar. Entonces, en ese sentido, yo creo que las oportunidades a lo largo de todo el funnel y a la hora de generar negocio son algo muy tangible y muy real hoy en día. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿eh? Yo más bien lo que digo es no infravaloremos que a veces necesitamos descubrir, nos tienen que presentar algo. Entonces, no es todo... Nosotros es que somos muy ya. De todas maneras, hay una parte muy bonita. Yo os invitaría a una reflexión que yo hago muchas veces cuando trabajamos en la agencia. El vídeo no mató la radio y se vendía por televisión y apareció la teletienda. Luego llegó la radio y la gente, no, la radio, ¿cómo se va a vender por radio? También se vende por radio. Y luego estaba la prensa y no, la prensa, ¿cómo no va a vender? Pues anda que no hicieron dinero con las promociones de libros y de enciclopedias durante muchos años en este país, un montón de compañías. No, luego llega Internet matará a la televisión, no mata nada a nadie. Lo que es verdad es que cambian los paradigmas, se abren nuevas formas de pensar y lo que hay que tener es la libertad de mente y la creatividad para explorar esas nuevas formas de pensar, y hablaremos hoy no es el día, pero del metaverso o de la inteligencia artificial, la realidad aumentada en el mundo de los viajes, pues anda que no da. Para contar experiencias y para acercarse al proceso de compra. Nada mata nada, todo lo complica y lo que hay que hacer es aprender, probar y volver a aprender y volver a probar y sistemáticamente seguir así. Por lo menos es un poco la filosofía que nosotros tratamos de seguir. Creo que tenías una pregunta. Tenemos que acabar ya, además me está... No se oye. Sí, te van a poner un micro. Hola, mi nombre es Karina Marcelo y soy tour operador en California, en Anaheim. Nosotros estamos súper bien posicionados con Meta, con Facebook e Instagram. Lo que yo personalmente y muchos de mis colegas en Estados Unidos hemos detectado es que sí, si bien es cierto, TikTok te puede traer miles de seguidores, pero a la hora que es nuestra experiencia, pero a la hora que queremos vender el producto, un viaje a Europa, los latinos que viven en Estados Unidos, la plataforma que realmente vende y nos funciona a nosotros es Meta. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son de 20 y tantos. Yo ya tengo un estudio por estado, por ciudad, por cada estado de los Estados Unidos. Yo me he sentado con gente de Meta que nos ha contactado y de verdad que a nosotros la plataforma, trabajo con influencers en Estados Unidos que son TikTok, Instagram, Facebook, pero sí, sirve para traer 3 trillones de seguidores, pero cuando ya tú quieres que te compren un tour de $3,000 o que te compren un tour a $4,000 a Tierra Santa, es Meta. Es que hay que saber, claro, depende, eso es lo que yo vendo, pero si ella vende cositas, hair clips para el cabello que cuestan 0.50 pennies, le puede comprar. Es diferente en los mercados. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro mercado. Mi mercado es gente de 30 hacia arriba, de 30 a 60. Es lo que quería comentarles y gracias, Meta. ¿Me dejas darle un minuto? Gracias. Es que no a todo el mundo le funciona. No te voy a convencer, todo, pero solo darte un dato. El 65% de los usuarios de TikTok en todo el mundo, el 65% tiene más de 35 años.
más de 25 años, perdóname. Y no tenemos tiempo hoy, te voy a pedir por favor que me dejes tu contacto, te voy a mandar unos cuantos casos para que te inspires, para que complementes. Yo creo que tenemos espacio para todos y yo creo que la mejor opción sería ese complemento, o sea que... Y déjame, como yo no soy ni uno ni otro, Tenemos que acabar. perdóname, como yo no soy ni uno ni otro, déjame decirte que a lo mejor eso, o sea, no dudo de que eso sea verdad, y puede serlo al margen de que luego te den todos los datos. Mi pregunta sería, ¿cuánta de esa gente que al final ha terminado comprándote a través de Meta antes tenía una imagen de tu destino potente, atractiva, deseable porque había visto contenidos en TikTok? No, ahora no, pero a futuro puede ser, y eso estoy convencido de que pasa. Necesitamos terminar, porque Perdón, estamos luego fuera la de hablamos. tiempo y me van a matar, lo siento. Yo, Esto- Sí, claro. Esto no es una colaboración pagada, ¿eh? No. Eso te iba a decir, pero no, sí, ¿eso os qué es? invito a seguir, os invito a seguir. Yo te lo arreglo, no te preocupes, hablamos ahora afuera, de no, en serio, de verdad. Podéis, os invito Venga. a que os quedéis, no Venga. quiero cortaros, pero sí que aquí sí que tenemos que cortar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.